El salón estaba lleno. 300 personas, tal vez más. El mismo salón donde celebré mi boda hace 35 años, donde festejé las graduaciones de mis 3 hijos, donde construí tantos recuerdos que pensaba que eran eternos. Pero esa tarde de diciembre, sentado en la primera fila, me sentía como un fantasma en mi propia vida. Mi nombre es Fernando Silva. Tengo 64 años, y lo que pasó en esa boda de mi hijo menor, Gabriel, cambió todo. No porque fue el fin de algo, fue el comienzo de recuperar mi dignidad. Estaba ahí, de traje azul marino que mandé hacer especialmente para la ocasión, corbata que mi difunta esposa me había regalado en nuestro último aniversario de bodas, viendo a mi hijo intercambiar anillos. Debería ser uno de los días más felices de mi vida como padre. Debería ser el momento en que me enorgulleciera de ver al hombre que ayudé a criar, construyendo su propia familia. Pero no era eso lo que estaba pasando. La ceremonia iba normal hasta el momento de la firma de documentos. El sacerdote llamó a los testigos. Los novios se dirigieron a la mesa lateral, y yo, como padre del novio, fui invitado para acompañar el momento. Caminé hasta ahí con el pecho inflado, pensando que finalmente tendría mi momento de reconocimiento, mi lugar de honor como el hombre que trabajó 2 décadas de horas extras para pagar los estudios de ese muchacho. Fue cuando vi el documento. Gabriel Silva Hernández. Así era como aparecía mi hijo en los registros desde 1900. Siempre. Gabriel Silva Hernández, donde Silva era mi apellido, pasado de mi padre a mí, de mí a él, un nombre que cargaba 50 años de trabajo honesto, de carácter, de dignidad construida ladrillo por ladrillo. Pero en el documento de matrimonio estaba escrito solamente Gabriel Hernández. Mi apellido había sido removido, cortado, borrado como si nunca hubiera existido. Me quedé parado ahí, mirando ese papel, sintiendo algo extraño que pasaba en mi pecho, una quemadura que subía por la garganta. Las manos comenzaron a temblar, no de nerviosismo, sino de una rabia que estaba naciendo muy profundo, muy despacio, como lava subiendo por el volcán. Gabriel, lo llamé bajito. Hay un error en el documento. Ni siquiera me miró. Estaba conversando con la novia, riéndose de algo que ella le había susurrado al oído. Gabriel, intenté nuevamente, un poco más alto. Esta vez volteó. La sonrisa se murió en su cara cuando vio mi expresión. ¿Qué pasa, papá? Tu apellido está mal aquí. Solo dice Gabriel Hernández. ¿Dónde está Silva? Lo que pasó después aún resuena en mi cabeza todas las noches. Gabriel no se sorprendió, no se sintió avergonzado, no pidió disculpas, simplemente me miró con una frialdad que nunca había visto en los ojos de ninguno de mis hijos y dijo, «No está mal, papá, yo pedí que lo quitaran». Las palabras cayeron en el salón como piedras en un pozo. Alrededor, la gente comenzó a darse cuenta de que algo estaba pasando. Las conversaciones fueron disminuyendo. La novia se sintió incómoda. El sacerdote paró de revisar los papeles. «¿Cómo que pediste que lo quitaran?» Gabriel echó un vistazo rápido a los lados, como si fuera bochornoso tener que explicar eso delante de todo el mundo. Después me jaló a un rincón lejos del micrófono y susurró, «Papá, el apellido Silva, no combina con la imagen que quiero construir. Es muy común, muy simple. Hernández suena mejor, más profesional. Es mejor para mi carrera, para mi imagen». Me quedé mudo, completamente mudo. 35 años criando a ese muchacho, pagando escuela particular cuando apenas tenía dinero para la despensa, trabajando fines de semana para que él no tuviera que trabajar mientras estudiaba, y mi apellido arruinaba su imagen. Gabriel, ese apellido que estás rechazando fue el mismo que construyó la casa donde creciste, fue el mismo que firmó cada cheque de tus colegiaturas, fue el mismo que... Papá, por favor, no hagas escándalo. Es solo un apellido. No cambia nada entre nosotros. Solo un apellido. 40 años de mi vida siendo llamado Silva en el trabajo, construyendo reputación como Fernando Silva, el tipo confiable, el hombre de palabra.
Silva era el nombre en la escritura de la casa. Silva estaba en el diploma que conquisté estudiando de noche después de trabajar todo el día. Silva estaba en la lápida de mi esposa, y para mi hijo era solo un apellido que arruinaba su imagen. Regresé a mi lugar en la primera fila con las piernas tambaleándose. Me senté pesado en esa silla y me quedé viendo a mi hijo firmar ese documento como Gabriel Hernández, renunciando oficialmente a mi nombre, como si estuviera renunciando a mí. La gente alrededor continuó la ceremonia normalmente. Aplausos, lágrimas de alegría, abrazos. Yo aplaudía en automático, sonreía cuando alguien me miraba, pero por dentro estaba pasando algo que nunca había sentido antes en mi vida. No era solo tristeza, no era solo decepción, era una sensación profunda de que había desperdiciado 35 años de mi vida construyendo un hijo que se avergonzaba de ser mi hijo. ¿Cuántos padres por ahí criaron hijos que después se avergonzaron de su propio apellido? ¿Cuántos hombres trabajaron toda la vida para construir un nombre de familia solo para descubrir que ese nombre era considerado una mancha por sus propios hijos? En ese momento, sentado en esa silla, aún no sabía que esa humillación sería el impulso inicial de mi liberación. Aún no. Sabía que en 3 horas Gabriel descubriría que renunciar a mi nombre costaría mucho más caro de lo que podía imaginar. Porque hay una cosa que ninguno de mis hijos sabía sobre el viejo Fernando Silva. Yo no construí apenas un nombre, construí un patrimonio. Y cuando renuncias al nombre, bueno, vas a descubrir qué más renuncias junto con él. Si eres padre y ya sentiste que toda una vida de trabajo valía menos que la imagen social de tu hijo, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Porque lo que pasó después de esa ceremonia me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta ser tratado como cajero automático descartable, no como padre respetable. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos, porque hay muchos padres por ahí que necesitan entender una cosa. Criar hijos es diferente de construir patrimonio, pero cuando los hijos rechazan quién eres como hombre, es hora de mostrar que el patrimonio tiene dueño. Mi nombre es Fernando Silva, y hago cuestión de decir mi nombre completo, porque fue por él que luché, fue con él que construí todo lo que tengo, y fue él que mi hijo decidió que arruinaba su imagen. Tengo 64 años, soy ingeniero civil jubilado, y durante 42 años de mi vida profesional cargué ese apellido Silva con orgullo por las obras de construcción de todo México. Empecé trabajando como chalán a los 18 años. Mi padre, Juan Silva, era carpintero, y mi madre, Concepción, lavaba ropa ajena para completar el ingreso familiar. Vivíamos en una casa sencilla de 2 cuartos en la colonia obrera, y desde temprano aprendí que un hombre Silva no espera que las oportunidades caigan del cielo. Construye su propia oportunidad. Estudié ingeniería en la nocturna, trabajando de día. Fueron 6 años cargando mezcla de cemento en las mañanas y cargando libros en las noches. 6 años durmiendo 4 horas al día. 6 años viendo a mis compañeros de universidad salir a tomar chelas mientras yo iba directo de la obra al salón de clases, con argamasa todavía bajo las uñas. Pero tenía un sueño, construir una vida mejor. No solo para mí, para la familia Silva que pretendía formar. Conocí a María Elena cuando me gradué, en 1985. Era maestra de matemáticas en una escuela secundaria del gobierno. Una mujer pequeña de estatura, pero gigante de personalidad. Fue ella quien me enseñó que construir una familia es como construir una casa. Necesita cimientos sólidos, estructura fuerte y mucho, mucho amor en los detalles. Nos casamos en 1986. Yo tenía 26 años, ella 24. La primera foto de nuestra boda muestra a 2 jóvenes tomados de la mano, riendo, con un letrero atrás que decía Señor y Señora Silva. María Elena hacía cuestión de firmar María Elena Silva en todo, en los documentos de la escuela, en los cheques, en las recetas médicas. Tengo orgullo del nombre de mi esposo, decía.
Gabriel nació en 1989. Primer hijo, primer nieto de ambos lados. Cuando la enfermera me trajo ese bebé por primera vez y preguntó cuál sería el nombre completo para el acta de nacimiento, dije con el pecho inflado: Gabriel Silva Hernández, Silva del papá, Hernández de la mamá. María Elena sonrió acostada en la cama y dijo: ahora somos 3 Silva. 2 años después llegó Carolina, nuestra única hija. Bonita como la mamá, terca como el papá. Carolina Silva Hernández, registrada con el mismo orgullo. En 1994 llegó Pedro, cerrando nuestra familia en 5 Silva bajo el mismo techo. Trabajaba 12, 14 horas al día en los años 90. La construcción estaba movida, había obra para todos lados y no podía dejar pasar oportunidades. El domingo era el único día que me quedaba en casa completo. Llevaba a los niños al parque, ayudaba a María Elena con la comida, armaba juguetes en el piso de la sala. «Papito, ¿por qué trabajas tanto?», preguntó Gabriel una vez. Debía tener unos 7 años. «Para que ustedes nunca tengan que trabajar tanto como yo trabajo», respondí. Y era verdad. Cada hora extra que hacía, cada obra que aceptaba en el interior, cada fin de semana que pasaba lejos de casa, todo era inversión en la educación de mis hijos. Quería que tuvieran lo que yo no tuve: tiempo para estudiar sin preocuparse por dinero, oportunidad de elegir profesión por vocación, no por necesidad. Cuando Gabriel cumplió 15 años en 2004, ya tenía mi propia constructora, Silva Ingeniería y Construcciones, una empresa chica pero sólida. Construíamos casas de interés social, algunos edificios de departamentos, remodelaciones comerciales. Nada muy grande, pero lo suficiente para mantener 3 hijos en escuela particular y pagar seguro médico para toda la familia. Gabriel siempre fue el más ambicioso de los 3. Desde chico hablaba de que quería ser empresario, que iba a tener una empresa grande, que iba a hacer la diferencia en el mundo. Yo lo motivaba, claro. Pagaba curso de inglés, curso de computación, cualquier cosa que pidiera para prepararse para el futuro. Carolina siguió el camino de la mamá. Se hizo maestra. Se casó con un compañero de la universidad, un muchacho bueno de familia sencilla como la nuestra. Viven en una casa chica, tienen 2 hijos, viven con dificultades pero viven con dignidad. Nunca me pidió dinero prestado, nunca se quejó de la vida, nunca tuvo vergüenza del apellido Silva. Pedro se hizo mecánico. No quiso estudiar mucho, pero tiene las manos hábiles que heredó del abuelo carpintero. Montó un taller chico, trabaja honestamente, tampoco nunca me dio dolores de cabeza. Pero Gabriel siempre fue diferente. En la universidad empezó a convivir con una banda de muchachos de familia rica, hijos de empresarios, de médicos, de abogados famosos. Empezó a hablar diferente, a vestirse diferente, a tener vergüenza de decir que el papá era dueño de una constructora chica de barrio. «¿Por qué no dices que eres ingeniero civil?», me sugirió una vez. «Constructora suena más obrero». Me reí en esa época. Pensé que era cosa de la edad, que se iba a pasar. No se pasó. Cuando se graduó en administración, en 2012, Gabriel vino con la propuesta de modernizar la empresa. Quería cambiar el nombre a G&S Desarrollos, con él como socio. Su idea era enfocarse en proyectos de alto nivel, dejar de lado las casas de interés social que eran nuestro fuerte. «Papá, tenemos que subir de categoría. Ya no se puede seguir en ese nicho obrero». Nicho obrero. Así se refería al trabajo que pagó su universidad. Lo acepté como socio porque era mi hijo, porque tenía el sueño de dejar un legado familiar, de ver el nombre Silva continuar en los negocios. Durante 5 años, de 2012 a 2017, tratamos de trabajar juntos. Fue un desastre. Gabriel quería invertir en proyectos grandes, arriesgados, que exigían capital que no teníamos. Quería sacar créditos bancarios pesados, hacer sociedades con inversionistas en los que yo no confiaba. Quería crecer muy rápido. «Papá, eres muy conservador, por eso la empresa no crece». Tal vez tenía razón.
Tal vez yo era conservador, pero había construido esa empresa ladrillo por ladrillo, sin deber al banco, sin engañar clientes, sin dormir mal por culpa de deudas. Era una empresa chica, pero era nuestra. En 2017, 2 años después de que María Elena murió de cáncer, tomé una decisión. Saqué a Gabriel de la sociedad. Pagué su parte en efectivo, mantuve la empresa en mi nombre y él se fue a echar su vida. No fue una pelea, fue una conversación civilizada entre 2 hombres que tenían visiones diferentes de negocio. Al menos eso fue lo que pensé en esa época. Gabriel montó una consultoría en marketing digital. Empezó a trabajar con empresas grandes, ganando bien, frecuentando ambientes que yo nunca frecuenté. Empezó a andar con Patricia, hija de un empresario del sector tecnológico. Una muchacha bonita, educada, pero que me miraba como si fuera un mueble viejo en su sala. Fue ahí que empezaron las primeras señales. Gabriel dejó de visitarme regularmente. Antes, almorzaba en 1900. Casa todos los domingos. Después de deshacer la sociedad, aparecía una vez al mes 15 días. Cuando aparecía, se quedaba poco tiempo, siempre con prisa para algún compromiso importante. Dejó de presentarme a los amigos nuevos como mi papá, Fernando Silva. Se volvió apenas mi papá, Fernando. Empezó a poner pretextos para no ir a reuniones familiares donde había gente de nuestro origen más humilde. Ay, papá, no va a dar tiempo. Ay, papá, ya quedé en otra cosa. Pero yo todavía pensaba que era cosa de la edad, que era normal que el hijo quisiera alejarse un poco del papá cuando empieza a construir su propia vida. No sabía que esas eran apenas las primeras señales de una vergüenza mucho más profunda. No sabía que mi hijo se estaba preparando para borrarme de su historia. Y no sabía que, cuando llegara el momento, tendría mucho más poder de reacción del que cualquiera de mis hijos imaginaba. Las señales estaban todas ahí. Yo no las quería ver. La primera fue sutil, casi imperceptible. Durante el velorio de María Elena en marzo de 2017, Gabriel se quedó encargado de recibir a las personas que llegaban. Era él quien presentaba a la familia, quien explicaba el parentesco, quien orientaba sobre el horario de la misa. Cuando llegaron los compañeros de su consultoría, personas elegantes, bien vestidas, que claramente no eran de nuestro círculo social, escuché a Gabriel diciendo: «Este es mi papá, Fernando. Él está jubilado. Jubilado. No ingeniero, no empresario, no dueño de Silva Ingeniería. Jubilado como si fuera un viejito inactivo que vivía de pensión del gobierno». En esa época me tragué el coraje. Era día de velorio de mi esposa. No era momento de crear problemas con el hijo, pero se quedó una punzada extraña en el pecho. La segunda señal llegó 3 meses después, cuando Gabriel me presentó oficialmente a Patricia. Llevaban saliendo casi 1 año, pero ella nunca había ido a casa, nunca había almorzado con la familia. El encuentro fue en una parrillada cara del centro de la ciudad. Patricia era una muchacha educada, conversaba bien, preguntaba sobre mi trabajo con interés aparente, pero había algo en sus ojos cuando yo contaba sobre la constructora, sobre los 40 años de profesión, sobre cómo empecé cargando mezcla de cemento. Era lástima. Me miraba con esa manera de quien piensa: «Qué bonito, un trabajador que logró progresar un poquito». Durante la cena, cuando conté sobre una obra grande que hice en 1998, un conjunto habitacional de 200 casas de interés social que me dio mucho orgullo, Gabriel interrumpió: «Papá, creo que Patricia no quiere oír detalles de obra». Pero yo veía que Patricia estaba escuchando con atención. Quien estaba incómodo era Gabriel. Tenía vergüenza de mis historias de trabajo. La tercera señal fue la invitación de boda de ellos. Llegó a casa en un sobre elegante, papel cuché, letras doradas. Cuando la abrí, leí: «Patricia Hernández Medeiros y Gabriel Hernández invitan a la ceremonia de matrimonio. Gabriel Hernández, no Gabriel Silva Hernández, solo Gabriel Hernández». Le hablé el mismo día. «Gabriel, creo que hubo un error en la imprenta. Tu nombre está incompleto en la invitación».
¿Cómo, papá? Dice solo Gabriel Hernández. ¿Dónde está Silva? Silencio del otro lado de la línea. Un silencio largo, pesado. Papá, es que queda medio saturado dos apellidos, ¿no? Hernández ya identifica bien. Hijo, Silva es tu apellido de nacimiento. Hernández es apellido de... Tu mamá. Siempre fuiste Gabriel Silva Hernández. Lo sé, papá, pero para la boda, no sé, quedó mejor solo Hernández. Está más limpio. Limpio. Mi apellido era contaminación visual en la invitación de boda de mi propio hijo, pero aún así me lo tragué. Me dije a mí mismo que era cuestión estética, que no significaba nada grave, que tal vez sí se veía mejor en el papel. Todavía me estaba engañando. La cuarta señal llegó cuando Gabriel me pidió que no contara historias muy detalladas sobre nuestro pasado durante la fiesta de boda. Papá, va a haber mucha gente importante ahí, socios de la empresa de Patricia, mis clientes. Es mejor mantener la plática más, no sé, más genérica. ¿Qué tipo de historias no quieres que cuente? Ay, esas cosas de obra, de cuando trabajabas en construcción. Esa gente no se identifica mucho con eso. Esa gente no se identifica con la historia de mi vida. El trabajo honesto que construyó todo lo que estaban celebrando en esa boda no era adecuado para los oídos delicados de los invitados importantes. Gabriel, ¿tienes vergüenza de la profesión de tu papá? Claro que no, papá. No es vergüenza, es contexto, es saber leer el ambiente. Saber leer el ambiente, traduciendo, saber esconder lo que éramos para parecer lo que no somos. La quinta señal fue durante los preparativos de la boda. Gabriel y Patricia estaban organizando una fiesta cara en un lugar sofisticado con casi 300 invitados. Cuando pregunté cómo iban a pagar todo eso, con el sueldo de consultoría de él, Gabriel se rió. Papá, la familia de Patricia está ayudando. Su papá conoce al dueño del banquetero, consiguió un precio especial. La familia de ella estaba pagando la boda de mi hijo. ¿Y mi contribución? Gabriel ni había preguntado si yo quería ayudar, ni me había dado la oportunidad de participar financieramente en la fiesta más importante de su vida. ¿Y si yo quisiera ayudar también? No necesitas, papá. Ya hiciste tanto por nosotros durante todos estos años. Ya hiciste tanto, en pasado. Como si mi función de papá hubiera vencido junto con la mayoría de edad de él. La sexta señal fue la lista de padrinos. Gabriel eligió como padrino principal a un amigo de la consultoría, un tipo que conocía desde hacía 3 años. Yo ni estaba en la lista original. Solo fui incluido porque Carolina reclamó. ¿Cómo que el papá no va a ser padrino? ¿Qué payasada es esa, Gabriel? Entonces Gabriel me habló, medio incómodo. Papá, te quería preguntar si te gustaría ser padrino también. También, como si fuera una cortesía, no un derecho natural de papá. Gabriel, ¿preferirías que yo no fuera? No es eso, papá. Es que... no sé, pensé que tal vez preferirías quedarte más libre para disfrutar la fiesta, sin las responsabilidades de padrino. Responsabilidades de padrino. Como si fuera una carga para mí participar activamente en la boda de mi propio hijo. Acepté ser padrino, pero ya estaba sintiendo algo extraño. Una distancia que no debería existir. Entre papá e hijo. Una pena que no debería existir en una familia. La séptima señal fue la división de los invitados. Cuando Gabriel me mandó la lista de mis invitados permitidos, eran 20 personas. Familia cercana, algunos amigos muy íntimos. Del lado de la familia de la novia, eran más de 100 invitados. Gabriel, ¿por qué la diferencia de invitados? Papá, es que la familia de Patricia es más grande, tiene más gente cercana. No era cuestión de tamaño de familia, era cuestión de estatus. Social. Los invitados de ella eran médicos, abogados, empresarios. Los míos eran albañiles, mecánicos, maestros jubilados, gente honesta, pero que no impresionaba a nadie en una fiesta elegante. La octava señal fue cuando Gabriel me pidió que no usara el carro de la empresa en la boda. Papá, ¿puedes ir en taxi?
Es que esa pick-up con el logo de la constructora, no sé, puede quedar medio fuera de lugar en el estacionamiento. Mi pick-up Lobo, que había comprado nueva en 2015, era motivo de vergüenza para mi hijo. Un carro de trabajo, aunque fuera caro, no era adecuado para el estatus social que quería proyectar. Todas esas señales las fui tragando una por una, justificando, pasando por alto, diciéndome a mí mismo que era nervios de novio, que era influencia de la familia de ella, que se iba a pasar después de la boda. Hay una cosa muy específica de la experiencia masculina que tal vez ustedes, que son hombres, entiendan. Nos enseñan desde chicos a tragarnos la falta de respeto en nombre de la armonía familiar. Aprendemos que reaccionar es causar problemas, que confrontar es ser complicado, que cuestionar es ser molesto. Entonces nos vamos tragando, vamos aceptando, vamos normalizando situaciones que deberían ser inaceptables. Estaba normalizando el hecho de que mi hijo se avergonzaba de mí. Estaba normalizando el hecho de que mi historia de vida no era adecuada para su nueva vida. Estaba normalizando el hecho de que había sido degradado de papá orgulloso a problema de imagen. Pero hay un límite para lo que un hombre puede tragarse. Hay un momento en que el pecho ya no aguanta cargar tanto irrespeto silencioso. Y ese momento llegó en esa boda, cuando vi mi apellido borrado del documento oficial, cuando escuché a mi hijo decir que Silva arruinaba su imagen. En esa hora algo cambió. No fue rabia inmediata, no fue explosión. Fue una claridad fría, calculada. Fue la hora en que Fernando Silva decidió dejar de tragarse las cosas. Hay una soledad específica de hombre que se vuelve banco en casa, que solo lo llaman cuando necesita resolver problemas o firmar cheques. Es una soledad que no tiene nombre, que no es reconocida, que la sociedad no enseña a los hombres a identificar. Viví esa soledad por 2 años, de 2017 a 2019, entre la muerte de María Elena y la boda de Gabriel. Después de que disolví la sociedad con Gabriel, después de que salió de la empresa, nuestros contactos se volvieron cada vez más espaciados y siempre relacionados con necesidades prácticas de él. No me hablaba para saber cómo estaba. No aparecía en casa para platicar, no mostraba interés por mi vida personal, pero hablaba cuando necesitaba. La primera vez fue en septiembre de 2017, 6 meses después de que salió de la empresa. Habló un sábado por la tarde. «Papá, ¿tienes unos minutitos para platicar?» Pensé que era por nostalgia, por querer quitarse las ganas de ver al papá. No era. «Papá, necesito un dinero prestado, es un negocio urgente». «¿Cuánto necesitas?» 500,000. 500,000 pesos, una cantidad considerable, aún para quien tenía una empresa establecida como yo. 500,000 es mucho dinero, Gabriel. ¿Para qué? Es para invertir en una oportunidad de negocio. Un cliente mío quiere expandir su empresa, y si entro como socio minoritario, puedo multiplicar ese valor en 6 meses. Negocio arriesgado. Sociedad con cliente. Promesa de retorno rápido. Todas las banderas rojas que había aprendido a identificar en 40 años de mercado. Gabriel, ¿estás seguro de esa inversión? Papá, confía en mí. Yo entiendo de este mercado más que tú. Yo entiendo de este mercado más que tú. Mi hijo me estaba diciendo que, a los 58 años de experiencia en negocios, yo era ignorante en relación a inversiones. Pero era mi hijo. Y un papá hombre está condicionado a apoyar los sueños de los hijos, aun cuando tiene la certeza de que son pesadillas disfrazadas. Presté los 500,000. Nunca vi el dinero de vuelta. 6 meses después, cuando pregunté sobre el retorno de la inversión, Gabriel me dio una explicación complicada sobre reestructuración del negocio, readecuación de los plazos y necesidad de reinvertir las ganancias para potencializar el crecimiento. Traduciendo, el dinero había desaparecido. Gabriel, ¿cuándo piensas devolverme? Papá, ¿puedes tener un poco más de paciencia? Los negocios a veces tardan en dar retorno. Paciencia. Como si 500,000 pesos fuera cambio que podía olvidar en el cajón. La segunda vez fue en marzo de 2018. Gabriel habló un lunes por la mañana. Papá,
necesito tu ayuda de nuevo. Esta vez era para liquidar unas pendencias financieras para poder casarse. 250,000 pesos. ¿Qué pendencias? Unos pagos en parcialidades que quedaron pendientes cuando salí de la sociedad, unas cosas en tarjeta de crédito, ya sabes cómo es. No sabía cómo era, porque nunca dejé pendencias abiertas en mi vida, porque fui educado para no gastar lo que no tenía, pero mi hijo necesitaba liquidar deudas para casarse, y que papá niega ayuda para que el hijo se case. Presté otros 250,000, que tampoco regresaron nunca. La tercera vez fue diferente. Gabriel no pidió dinero prestado. Vino con una propuesta de negocio. Era noviembre de 2018, un mes antes de la boda. Gabriel apareció en casa una tarde de domingo, cosa que no hacía desde hace meses. Llegó animado, con una carpeta llena de papeles. Papá, tengo una propuesta que te va a interesar. La propuesta era la siguiente. Gabriel quería que vendiera la casa donde siempre vivimos, la casa que construí con mis propias manos en 1990, donde crié a mis 3 hijos, donde viví 30 años con María Elena. Gabriel, ¿por qué vendería mi casa? Papá, estás viviendo solo en una casa de 4 recámaras. Es mucho espacio, mucho mantenimiento, mucho gasto. Podrías vender, comprar un departamento más chico, más práctico, y todavía te sobraría una buena lana para invertir. En su propuesta, yo vendería la casa por 8 millones de pesos, compraría un departamento de 2 recámaras por 4 millones, y los otros 4 millones serían invertidos en una ampliación de la consultoría de él. Sería socio, papá, volveríamos a trabajar juntos. Era una manipulación sofisticada. Me estaba vendiendo la idea de que era un pobre viviendo solo en una casa muy grande y que la solución sería financiar sus sueños empresariales con el producto de la venta del único patrimonio estable que tenía. Gabriel, esta casa tiene valor sentimental. Tu mamá murió aquí, ustedes crecieron aquí. Papá, los sentimientos no pagan cuentas, y la mami no querría que te quedaras atrapado en una casa llena de recuerdos tristes. Recuerdos tristes. Mi casa era un depósito de recuerdos tristes. Dije que iba a pensarlo. Pensé, y dije que no. Gabriel se vio visiblemente irritado. No gritó, no pateó, pero se puso frío, distante, como si hubiera fallado en una prueba importante. Está bien, papá. Era solo una idea. Pero en el tono de su voz estaba claro. No era solo una idea. Era un plan. Y yo había arruinado el plan. A partir de ese no, las llamadas de Gabriel se volvieron aún más raras. Solo me buscaba cuando necesitaba algo específico. Firmar un papel como aval, usar mi nombre como referencia en una propuesta comercial, pedir prestadas herramientas de la constructora. Me había vuelto un banco con patas, que camina, que habla, que tiene sentimientos, pero que fundamentalmente solo sirve para resolver problemas financieros y burocráticos. La soledad masculina tiene unas características muy específicas que tal vez ustedes que son hombres reconozcan. No es la soledad dramática que vemos en las películas. Es una soledad silenciosa, una soledad de quien está presente pero es ignorado, de quien está disponible pero lo buscan apenas por interés. Es la soledad de llamar al hijo el domingo y escuchar: «Hola papá, ¿todo bien? No puedo hablar ahorita, voy saliendo». Es la soledad de mandar mensaje en WhatsApp y recibir respuesta de una palabra 2 días después. Es la soledad de darte cuenta de que solo te acuerdan cuando se rompe algo que necesita arreglarse o cuando falta dinero que necesita prestarse. Durante 2018 y 2019 viví exactamente esa soledad. Había días que me quedaba sentado en la sala de casa, en una casa que antes estaba llena de risas de niños y ahora solo hacía eco el ruido de la televisión, preguntándome dónde me había equivocado en la crianza de mis hijos. Carolina y Pedro me visitaban regularmente. Almorzaban conmigo los domingos. Me hablaban durante la semana para saber cómo estaba. Con ellos mantenía una relación normal de papá e hijos adultos. Pero Gabriel se había vuelto un extraño elegante,
que aparecía en mi vida apenas cuando necesitaba algo. Y lo peor de todo es que yo lo aceptaba, porque la sociedad enseña a los hombres a aceptar migajas de atención de los hijos como si fuera generosidad. Enseña que el hijo adulto no tiene obligación de dar cariño al papá, que el papá ya hizo su parte criando, y que ahora tiene que quedarse satisfecho con las sobras de atención que sobren de la vida ocupada de los hijos. Me quedaba satisfecho cuando Gabriel hablaba, aun sabiendo que era para pedir algo. Me alegraba cuando aparecía en casa, aun sabiendo que era por interés, porque al menos por algunas horas dejaba de ser un hombre invisible para ser un papá necesario, hasta que llegó la boda, hasta que vi mi nombre borrado de ese documento, hasta que escuché que mi apellido arruinaba la imagen de mi hijo. En ese momento, sentado en esa silla de la primera fila, viendo a mi hijo firmar Gabriel Hernández como si Fernando Silva nunca hubiera existido, entendí una cosa que cambió mi perspectiva para siempre. No era un papá amado que estaba siendo mal interpretado, era un papá explotado que estaba siendo descartado. Y cuando un hombre entiende la diferencia entre esas dos cosas, cuando un papá se da cuenta de que dejó de ser persona para volverse función, ahí empieza la verdadera historia. Porque hay una cosa que Gabriel no sabía sobre su papá. Fernando Silva no construyó apenas un apellido respetable, construyó un patrimonio considerable, y ese patrimonio tenía un destino planeado, un destino que estaba a punto de cambiar completamente. Hay silencios que pesan más que gritos, y el silencio que se instaló en ese salón cuando Gabriel firmó Gabriel Hernández fue uno de esos silencios que cambian la historia de una familia para siempre. Me quedé ahí sentado en la primera fila, viendo a mi hijo renunciar oficialmente a mi apellido, como si estuviera renunciando a mí. La gente alrededor continuó la ceremonia normalmente. Aplausos, lágrimas de alegría, abrazos emocionados. Pero yo estaba viviendo un momento de claridad absoluta. No era tristeza lo que estaba sintiendo, no era rabia. Era una frialdad calculada, una lucidez que nunca había experimentado antes. Era como si, finalmente, estuviera viendo a mi hijo por lo que realmente era, no por lo que siempre quise que fuera. Gabriel Silva Hernández había muerto en ese documento. Nacía Gabriel Hernández, un hombre que se avergonzaba de su propio origen, que rechazaba el nombre del papá que lo crió, que consideraba su pasado una mancha en la imagen que quería construir. Durante la fiesta, participé de todo normalmente, saludé a los invitados, sonreí en las fotos, hice el discurso de papá emocionado. Pero mi cabeza estaba funcionando en otro lugar, procesando una decisión que se estaba formando muy despacio, muy segura. Cuando llegó la hora de los discursos, Gabriel habló primero. Agradeció a la familia de la novia, agradeció a los amigos, agradeció a todos los que contribuyeron para esta conquista. Habló de Patricia como la mujer de su vida, habló de los planes para el futuro, habló de los sueños que tenían juntos. No mencionó mi nombre una sola vez. En un discurso de 15 minutos sobre gratitud y conquistas, el papá que financió su educación, que le prestó 750,000 pesos para sus inversiones, que trabajaba 12 horas al día para que él pudiera estudiar sin trabajar, simplemente no existía. Cuando me tocó hablar, me levanté despacio. Miré a ese salón lleno de gente, a mi hijo sonriendo orgulloso al lado de su esposa nueva, a la familia de ella en la mesa de honor. Quiero agradecer la oportunidad de estar aquí hoy, empecé, celebrando el matrimonio de Gabriel con Patricia. Pausa. Hace 40 años, cuando empecé a trabajar como chalán, soñaba con construir una familia sólida, soñaba con dar educación a mis hijos, oportunidades que yo no tuve, seguridad que yo no conocí. Trabajé todos los días de mi vida para que Gabriel pudiera estar aquí hoy, graduado, bien vestido, casándose con una muchacha maravillosa. Otra pausa. Gabriel empezaba a ponerse incómodo. Y hoy, viendo a mi hijo como un hombre independiente, tengo la certeza de que mi misión como papá está completa. Gabriel ya no necesita de Fernando Silva para nada. Lo dejó bien claro.
Silencio total en el salón. Entonces les deseo mucha felicidad a ustedes dos y que construyan una vida a la altura de sus propios méritos. Me senté. La gente aplaudió, pero había una tensión en el aire que todo mundo sintió. Gabriel me miró con una expresión que nunca había visto, mezcla de pena, irritación y algo que parecía miedo. Después de la fiesta, cuando los invitados empezaron a irse, Gabriel vino a hablar conmigo. «Papá, ¿qué discurso fue ese?» «Fue un discurso de despedida, Gabriel». «¿Cómo de despedida? Dejaste bien claro hoy que ya no quieres ser Silva, que mi nombre arruina tu imagen, que mi historia no combina con tu nueva vida. Entonces estoy respetando tu decisión». «Papá, estás exagerando. Es solo un documento». «No, Gabriel, no es solo un documento. Un documento oficial dice quién eres y decidiste oficialmente que no eres mi hijo. Claro que soy tu hijo. Hijo Silva. Pero ya no quieres ser Silva. Quieres ser solo Hernández. Entonces, a partir de ahora, eres responsabilidad de la familia Hernández». Gabriel trató de argumentar, pero ya me estaba yendo. No había más nada que discutir. Durante 64 años de mi vida, aprendí una cosa fundamental. Cuando un hombre muestra quién realmente es, créele la primera vez. Llegué a casa esa noche con la cabeza hirviendo de planes. No era sed de venganza, era necesidad de organización. Gabriel había tomado una decisión oficial, formal, documentada. Era mi responsabilidad tomar las providencias correspondientes. El lunes por la mañana llamé a mi abogado, Lic, Roberto Méndez, un hombre de 68 años que cuidaba mis asuntos legales desde hacía 15 años. «Licenciado Roberto, necesito cambiar mi testamento». «¿Algún problema específico, Fernando?» «Mi hijo Gabriel renunció oficialmente a mi apellido. Cambió de Gabriel Silva Hernández a Gabriel Hernández en su matrimonio. Necesito ajustar el testamento de acuerdo con esa decisión». «¿Cómo ajustar?» «Quiero excluir a Gabriel Hernández de la herencia. Mi patrimonio debe quedar dividido apenas entre los hijos Silva, Carolina Silva Hernández y Pedro Silva Hernández». El licenciado Roberto se quedó en silencio por algunos segundos. «Fernando, ¿estás seguro de esta decisión? Es un cambio radical». «Licenciado, no soy una persona emocional. Esta decisión es puramente lógica. Gabriel decidió oficialmente que ya no quiere cargar mi nombre. No tiene sentido que cargue mi patrimonio. Y en cuanto a la empresa, esa era la parte más importante del plan. Silva Ingeniería y Construcciones va a cambiar de destino. En vez de quedar para los 3 hijos, va a quedar para la Fundación María Elena Silva. La Fundación María Elena Silva era un proyecto que venía planeando desde hacía 2 años, desde la muerte de mi esposa. La idea era crear una fundación que ofreciera becas de estudio para hijos de trabajadores de la construcción. Exactamente lo que fui en la juventud. Ya tenía toda la documentación lista, ya había hecho los estudios de viabilidad. Solo faltaba la decisión final de cuándo empezar a implementar. La boda de Gabriel aceleró esa decisión. «Licenciado, quiero transferir 80% de las acciones de la empresa para la fundación. Los otros 20% quedan divididos a la mitad entre Carolina y Pedro». «¿Y Gabriel?» «Gabriel ya no existe en mi testamento, oficialmente». El licenciado Roberto anotó todo, pero insistió en una reunión presencial para tener la certeza de que estaba tomando una decisión consciente, no emocional. El miércoles fui a su oficina con toda la documentación necesaria. Durante 2 horas revisamos cada cláusula, cada implicación legal, cada consecuencia del cambio. El patrimonio que Gabriel estaba perdiendo no era pequeño. Silva Ingeniería valía aproximadamente 40 millones de pesos. Tenía otros 20 millones en inversiones diversas. La casa valía 8 millones. Sumando todo, Gabriel estaba renunciando a una herencia de más de 20 millones de pesos. Su parte de la división entre 3 hijos. «Fernando, ¿pensaste en conversar con Gabriel antes de tomar esta decisión definitiva?» «Licenciado, tuvo 29 años para decidir si quería ser Silva o Hernández. Ya decidió».
Ahora es mi turno de decidir las consecuencias de esa elección. El testamento nuevo quedó listo en una semana. Lo firmé un viernes, 13 de diciembre de 2019. Una ironía del destino que no pasó desapercibida. Pero el testamento era apenas la primera parte del plan. La segunda parte involucraba la Fundación María Elena Silva. Durante enero de 2020, mientras Gabriel estaba en luna de miel en Europa, viaje que, por cierto, fue financiado completamente por la familia de Patricia, implementé la fundación. Renté una sede pequeña pero digna en el centro de la ciudad. Contraté un equipo mínimo, una coordinadora pedagógica, una trabajadora social, una secretaria. Establecí los criterios para las becas. Hijos de trabajadores de la construcción, con ingreso familiar de hasta 3. Salarios mínimos, aprobados en universidades públicas o privadas. La primera generación sería de 20 becarios, cada uno recibiendo 8,000 pesos al mes durante toda la carrera. En febrero, lancé la fundación oficialmente. Organicé una ceremonia sencilla, invité a la prensa local, llamé a representantes del Sindicato de Trabajadores de la Construcción. Gabriel se enteró de la fundación por los periódicos. Me habló un sábado por la mañana, 2 semanas después del lanzamiento. Papá, vi en el cintos en tus periódicos sobre la fundación. ¿Por qué no me dijiste? Gabriel, la Fundación María Elena Silva es un proyecto de la familia Silva. Tú ya no eres Silva. Papá, para con esa payasada, claro que soy Silva. Gabriel, firmaste Gabriel Hernández en tu matrimonio. Renunciaste oficialmente al apellido Silva. Solo estoy respetando tu decisión. Papá, esto es ridículo. Puedo haber usado solo Hernández en la boda, pero no significa que renuncié a la familia. Gabriel, un hombre es conocido por el nombre que carga. Decidiste no cargar más mi nombre. Entonces no cargas más las responsabilidades ni los beneficios que vienen con ese nombre. ¿Qué beneficios? Los mismos beneficios que tus hermanos Silva van a seguir teniendo. Colgué el teléfono. Durante marzo, Gabriel trató de buscarme varias veces. Apareció en casa sin avisar 2 veces. Les habló a Carolina y Pedro pidiéndoles que platicaran conmigo. Mandó mensajes en WhatsApp tratando de aclarar el malentendido. No era malentendido. Era consecuencia. Lo que Gabriel todavía no sabía es que el cambio en el testamento y la creación de la fundación eran apenas el comienzo. Estaba planeando una lección sobre valor, identidad y consecuencias que iban más allá del dinero. Hay una cosa que los hijos de familia estructurada a veces olvidan: el patrimonio no es herencia garantizada, es resultado de elecciones. Y cuando eliges rechazar a quien te crió, eliges también las consecuencias de ese rechazo. Gabriel había elegido ser Hernández en vez de Silva. Ahora iba a descubrir exactamente cuánto cuesta esa elección. La primera reacción de Gabriel fue de incredulidad. Simplemente no podía aceptar que sus acciones tuvieran consecuencias reales. En abril de 2020, 3 meses después de que descubrió sobre la fundación, Gabriel apareció en mi casa un martes por la noche. No habló antes, no avisó. Simplemente tocó el timbre a las 8 de la noche. Cuando abrí la puerta, estaba con una expresión que nunca había visto. Mezcla de nerviosismo, irritación y algo que parecía desesperación controlada. «Papá, necesitamos platicar». «Claro, Gabriel, pásale». Entró, pero no se sentó. Se quedó caminando por la sala, las manos en los bolsillos, claramente ensayando en la cabeza lo que iba a decir. «Papá, esta historia del testamento. Carolina me contó que cambiaste el testamento». Carolina. No debía haber contado, pero hermana a veces protege a hermano más de lo que debería. Carolina te dijo bien. Lo cambié. ¿Por qué? Gabriel, decidiste oficialmente que ya no quieres ser Silva. Respeté tu decisión. Papá, esto es una locura. No me puedes desheredar por culpa de un apellido. Desheredar. Como si el patrimonio fuera derecho adquirido de hijo, no resultado de elección de papá. Gabriel, no te desheredé. Te desheredaste cuando rechazaste mi nombre. Yo no rechacé tu nombre, solo simplifiqué para la boda.
Simplificaste borrando Silva del documento oficial, borrando la identidad que te di. Gabriel paró de caminar y me miró fijamente. Papá, estás siendo ridículo. Es solo un nombre. Si es solo un nombre, entonces no importa que ya no tengas derecho al patrimonio Silva. La expresión de él cambió completamente. La irritación dio lugar a algo más urgente, más desesperado. Papá, tengo cuentas que pagar, tengo compromisos. ¿No me puedes hacer esto? ¿Qué compromisos? Yo saqué un crédito para comprar el departamento, contando con que iba a tener la herencia en el futuro. Ahí estaba la verdad. Gabriel no estaba preocupado por la relación papá-hijo. Estaba preocupado por dinero. Había hecho planes financieros basados en el patrimonio que iba a heredar, y ahora esos planes se habían ido al carajo. Gabriel, deberías haber pensado en eso antes de borrar mi nombre de tu boda. Papá, por el amor de Dios, fue solo un documento, no significa nada. Gabriel, un hombre es conocido por los documentos que firma. Firmaste que ya no eres Silva, ahora vive con las consecuencias. Trató de argumentar por una hora más, trató de convencerme de que fue malentendido, que fue presión de la familia de ella, que fue cuestión estética, que no significaba nada personal. Pero no cambié de posición, porque no era cuestión de perdón o reconciliación. Era cuestión de coherencia. Si Gabriel quería ser Hernández, sería tratado como Hernández. Si no quería cargar mi nombre, no cargaría mi patrimonio. Salió de mi casa esa noche visiblemente afectado. Por primera vez en la vida, Gabriel estaba enfrentando consecuencias reales por sus elecciones. 2 semanas después, fue el turno de Patricia a aparecer. Vino un sábado por la mañana, sola, con una expresión bien diferente de la que conocía. Ya no era la muchacha educada y distante de los primeros encuentros. Era una mujer preocupada, calculadora, tratando de resolver un problema financiero. «Fernando, ¿puedo platicar contigo?» «Claro, Patricia, siéntate». Es sobre esta historia del testamento. Gabriel está muy afectado. No está durmiendo bien, no está pudiendo trabajar. No está pudiendo trabajar porque ya no puede contar con dinero fácil del papá. Gabriel es un hombre adulto, Patricia. Se va a adaptar. Fernando, no entiendes. Nosotros hicimos planes basados en la expectativa de que, basados en la herencia que iba a recibir. Sí, es eso. Compramos el departamento, financiamos el carro, invertimos en su empresa, todo contando que en el futuro iba a haber dinero del papá para cubrir los gastos irresponsables del presente. Patricia, ustedes dos están graduados, son inteligentes, son jóvenes, pueden trabajar y construir su propio patrimonio. Pero Fernando, no es justo. Gabriel es tu hijo. Gabriel es hijo de alguien que se apellida Hernández. Yo soy Silva. Patricia intentó un enfoque diferente. Fernando, nuestra familia siempre te respetó, siempre te trató bien. Patricia, tu familia siempre me trató como un pariente pobre que debía quedarse callado en su lugar. Educadamente, pero era eso. Eso no es verdad. Patricia, en la boda de ustedes recibí 20 lugares para invitados. Tu familia recibió más de 100. Me orientaron a no contar historias de mi profesión para no incomodar a los invitados importantes. Mi carro fue considerado inadecuado para el estacionamiento de la fiesta. Se quedó sin respuesta, porque era todo verdad, y lo sabía. Fernando, pero esa no fue mi idea. No fue tu idea, pero estuviste de acuerdo. Tú también pensabas que debía quedarme en mi lugar. Nunca dije eso. Patricia, nunca tuviste que decirlo. Estaba en tus ojos cada vez que contaba una historia de obra. Estaba en tu cara cada vez que hablaba de mi pasado. Me mirabas con lástima, no con respeto. Patricia trató de negar, pero continué. Y ahora que descubrieron que el viejo obrero tenía más patrimonio del que imaginaban, vinieron a tratar de componer la relación, no por afecto, por dinero. Fernando, eso no es verdad. Gabriel te ama. Gabriel ama la herencia. Si Gabriel me amara, no se avergonzaría de mi apellido.
Patricia salió de mi casa llorando, no de tristeza, de frustración, frustración de quien vio un plan financiero irse por el desagüe. En junio, Gabriel cambió de estrategia. En vez de venir solo o mandar a la esposa, trajo a Carolina y Pedro para mediar la situación. Fue un domingo de comida, en casa de Carolina. Había preparado una comida especial, había llamado a todo mundo, claramente con la intención de reconciliar a la familia. Durante el postre, Carolina trajo el tema. «Papá, necesitamos platicar sobre esta historia de Gabriel». «¿Qué historia?» «Papá, ¿sabes de qué historia? Esta del testamento, de la fundación». «Carolina, el testamento es mío. Destino mi patrimonio para quien yo quiera». «Papá, pero Gabriel es tu hijo. No puedes excluir a un hijo de la herencia por culpa de un apellido». «Puedo y lo hice. Gabriel decidió que mi apellido no era lo suficientemente bueno para él. Decidí que mi patrimonio no es lo suficientemente bueno para él». Pedro, que hasta entonces había estado callado, intentó un enfoque diferente. «Papá, Gabriel se equivocó. Admite que se equivocó. Pero equivocarse es parte de la vida. No podemos castigar errores para siempre». «Pedro, Gabriel no se equivocó. Gabriel hizo una elección consciente, pesó los pros y contras y decidió que era mejor ser Hernández que Silva. Ahora vive con las consecuencias de la elección». Gabriel, que estaba sentado en la mesa pero no hablaba, finalmente se manifestó. «Papá, puedo cambiar el nombre de vuelta. Puedo hacer un trámite para volver a ser Silva Hernández». «Gabriel, puedes hacer lo que quieras con tu nombre, pero mi testamento no va a cambiar». «¿Por qué?» «Porque ya mostraste quién eres. Eres el tipo de hombre que rechaza su propio origen cuando ya no le conviene. Eres el tipo de hijo que se avergüenza del papá que lo crió. No quiero dejar patrimonio para ese tipo de persona». «Papá, no me avergüenzo de ti». «Gabriel, removiste mi apellido de tu matrimonio. Dijiste que Silva arruinaba tu imagen. Me pediste que no contara historias de mi profesión en tu fiesta. Me orientaste a no llevar mi carro de trabajo para no desentonar con los otros carros. Si eso no es vergüenza, no sé qué es». Gabriel trató de argumentar, pero no tenía respuesta para hechos concretos. Carolina intentó una vez más. «Papá, pero ustedes pueden platicar, pueden resolver esto». Carolina, «No. Hay nada que resolver. Gabriel hizo una elección adulta, consciente, oficial. Respeté su elección e hice mis propias elecciones como consecuencia. Pero papá, la familia Silva sigue unida. Carolina Silva Hernández, Pedro Silva Hernández y Fernando Silva. Gabriel Hernández eligió salirse de esa familia. Fue respetado en su elección». La comida terminó pesada. Gabriel salió de casa de Carolina visiblemente afectado, y supe por Pedro que lloró en el carro. No era llanto de arrepentimiento, era llanto de frustración por haber perdido dinero. En agosto, Gabriel intentó una última jugada. Apareció en la sede de Silva Ingeniería un miércoles por la mañana. Estaba en la oficina de la dirección revisando unos contratos cuando mi secretaria anunció: «Don Fernando, Gabriel está aquí. Dice que necesita hablar urgentemente». «¿Qué pase?» Gabriel entró en la oficina donde trabajó como socio por 5 años. Miró alrededor como si fuera la primera vez que estaba ahí. «Papá, vine a hacer una propuesta». «¿Qué propuesta?» «Quiero regresar a la empresa como socio minoritario. Podemos rehacer la sociedad». «Gabriel, esta empresa se llama Silva Ingeniería. Tú ya no eres Silva». «Papá, puedo cambiar mi nombre de vuelta. Puedo volver a ser Gabriel Silva Hernández». «¿Por qué?» Porque entendí que me equivoqué, porque quiero formar parte de la familia de nuevo». «Gabriel, quieres formar parte de la empresa de nuevo. Familia es otra cosa». «Papá, juro que cambié, juro que aprendí». «¿Qué aprendiste?» Gabriel dudó. Estaba claramente tratando de encontrar las palabras correctas, no expresar sentimientos verdaderos. «Aprendí que la familia es más importante que las apariencias, que el nombre de familia tiene valor». «¿Qué valor?» «Valor sentimental». «Gabriel, no aprendiste nada sobre valor sentimental. Aprendiste sobre valor financiero.
Descubriste que rechazar mi nombre costó muy caro. Papá, eso no es verdad. Gabriel, si fuera verdad, habrías venido a platicar conmigo al día siguiente de la boda, no 4 meses después, cuando descubriste que perdiste la herencia. Gabriel se quedó en silencio, porque no tenía respuesta para eso. Gabriel, no quieres ser Silva de nuevo. Quieres heredar patrimonio Silva de nuevo. Son cosas diferentes. Papá, puedo demostrar que cambié. ¿Cómo? Puedo empezar a trabajar en la empresa de nuevo, como empleado, no como socio, para mostrar que valoro el nombre de la empresa. Gabriel, no necesito empleado motivado por herencia, necesito empleado motivado por trabajo. Gabriel trató de argumentar por 1 hora más, pero no cambié de posición, porque a esas alturas ya me había dado cuenta de una cosa fundamental. Gabriel no estaba arrepentido de haber rechazado mi nombre. Estaba arrepentido de haber perdido mi dinero. Cuando salió de la empresa, Gabriel estaba visiblemente derrotado. Por primera vez en la vida, había enfrentado una situación donde el encanto, la argumentación y la manipulación emocional no funcionaron. Por primera vez en la vida, Gabriel había descubierto que las acciones tienen consecuencias innegociables. En septiembre, supe por Carolina que Gabriel y Patricia estaban con problemas financieros serios. El departamento estaba a punto de ser recuperado por el banco. Su empresa estaba perdiendo clientes porque no se podía concentrar en el trabajo. Eran las consecuencias naturales de haber hecho planes basados en dinero que no era suyo. Pero no sentí lástima. Sentí que se estaba haciendo justicia. Gabriel había elegido rechazar mi nombre. Ahora estaba aprendiendo cuánto vale el nombre que se rechaza. Hay una libertad específica que nace cuando un hombre deja de ser banco doméstico y vuelve a ser persona completa. En los primeros meses después de que corté a Gabriel de la herencia, experimenté esa libertad de una forma que no sentía desde hacía años. Era extraño al principio. Durante casi 30 años, una parte considerable de mi energía mental estaba dedicada a preocuparme por los problemas, necesidades y pedidos de mis hijos. Con Gabriel fuera de la ecuación, al menos Gabriel como lo conocía, sobró un espacio mental enorme que no sabía bien cómo llenar. En julio de 2020, 2 meses después del último intento de reconciliación, tomé una decisión que simbolizó mi nueva fase. Remodelé completamente la casa. Era la misma casa donde crié a mis 3 hijos, donde viví 30 años con María Elena, donde recibí a Gabriel cientos de veces para comidas de domingo que él pasó a evitar en los últimos años. Una casa llena de recuerdos, pero también llena de fantasmas. No fantasmas malos, fantasmas de expectativas no correspondidas. La remodelación fue completa. Tiré la pared que separaba el comedor de la sala, creando un ambiente amplio y moderno. Cambié todos los muebles, doné los antiguos y compré nuevos, a mi gusto, sin preocuparme si combinaba con el estilo que a María Elena le gustaba o si quedaría adecuado para recibir visitas de los hijos. Transformé uno de los cuartos en oficina y taller. Compré herramientas nuevas, una mesa de trabajo profesional, organicé un espacio donde podía trabajar con las manos, construir cosas pequeñas, hacer los proyectos personales que siempre posponía por falta de tiempo. Pinté toda la casa de un color que siempre quise probar, un azul grisáceo que María Elena pensaba que era muy moderno para nuestro estilo. Por primera vez en décadas, tomé una decisión estética basada exclusivamente en lo que yo quería, no en lo que la familia pensaba que era apropiado. La remodelación duró 3 meses. Durante ese periodo descubrí algo sorprendente sobre mí mismo. Era bueno haciendo proyectos para mi propia felicidad. Durante 40 años de matrimonio, mis proyectos personales siempre fueron negociados con la opinión de María Elena. Durante 30 años de paternidad activa, mis decisiones siempre tomaban en cuenta el impacto en los hijos. Era la primera vez en la vida adulta que podía decidir algo pensando apenas en lo que Fernando Silva quería. Y Fernando Silva quería cosas que habían quedado olvidadas hacía mucho tiempo. Siempre tuve pasión por la astronomía.
Desde niño me quedaba mirando al cielo, tratando de identificar constelaciones, imaginando cómo sería viajar por el espacio. Durante los años de crianza de los hijos, llegaba a casa muy tarde y muy cansado para mirar estrellas. En septiembre, compré un telescopio profesional. Lo instalé en el patio, en un área que tenía buena vista del cielo. Empecé a estudiar astronomía de nuevo, a aprender sobre los descubrimientos recientes, a identificar planetas y constelaciones que no veía desde hacía décadas. 3 veces por semana, después de la cena, montaba el telescopio y me quedaba 1 o 2 horas observando el cielo. Era una meditación extraña, poderosa. Mirando la inmensidad del universo, los problemas terrestres tomaban la perspectiva correcta. Gabriel, rechazando mi apellido, parecía una tontería insignificante comparado con la edad de las estrellas que estaba observando. En octubre, me inscribí en un curso de carpintería artística. Era algo que siempre quise aprender, pero nunca tuve tiempo. Mi papá fue carpintero, pero nunca me enseñó porque hijo de trabajador tiene que estudiar, no trabajar con las manos. 3 noches por semana iba a un taller en el centro de la ciudad y aprendía a hacer muebles de diseño. Era un grupo pequeño, hombres en su mayoría jubilados, con tiempo para dedicarse a hobbies que siempre quisieron explorar. Fue ahí que conocí a Antonio. Antonio Ferreira, 67 años, jubilado de Pemex, divorciado desde hacía 5 años. Un hombre tranquilo, inteligente, con historias fascinantes sobre los 40 años que trabajó en plataformas petroleras por todo el mundo. «Fernando», me dijo un jueves, mientras lijábamos unas piezas de madera, «tienes cara de hombre que pasó por un cambio grande recientemente». «¿Cómo?» «No sé. Tienes una energía diferente. Pareces hombre que se liberó de algo». Le conté la historia de Gabriel. No todos los detalles, pero lo esencial. Hijo que rechazó el apellido del papá y perdió la herencia como consecuencia. Antonio escuchó sin juzgar, solo moviendo la cabeza. «Fernando, hiciste bien. Hijo que se avergüenza del papá no merece patrimonio del papá». «¿Pasaste por algo parecido?» «Peor. Mi exmujer me dejó a los 60 años porque encontró un tipo más joven. Se llevó la mitad de lo que construí en 40 años de matrimonio. Trató de poner a los hijos contra mí, diciendo que era muy viejo para seguir los tiempos modernos. ¿Y entonces? Entonces descubrí que ser rechazado por quien no te merece es libertad, no castigo. Antonio se volvió un amigo verdadero, no apenas compañero de curso, sino acompañante de conversaciones profundas sobre vida, trabajo, familia, propósito. 2 sábados al mes nos encontrábamos para pescar en una presa a 50 kilómetros de la ciudad. Llevábamos cerveza, tortas y pasábamos el día platicando sobre todo y sobre nada. Era el tipo de amistad masculina que no cultivaba desde hacía años. Durante el periodo de crianza de los hijos, mis únicos amigos eran otros papás de familia, y nuestras conversaciones siempre giraban alrededor de los problemas y conquistas de los hijos. Con Antonio podía ser simplemente Fernando Silva, no papá de Gabriel o esposo de María Elena. En diciembre de 2020, un año después de la boda de Gabriel, tomé una decisión que representó el símbolo definitivo de mi nueva fase. Viajé solo al extranjero por primera vez en mi vida. Siempre quise conocer la Patagonia. Esas montañas enormes, lagos azules, paisajes que parecen de otro planeta. Durante el matrimonio, María Elena siempre prefirió playas o ciudades históricas. Después de que murió, podía elegir el destino basado apenas en mi voluntad. Fueron 15 días en Chile y Argentina. Caminatas en las Torres del Paine, navegación por los fiordos, observación de estrellas en el desierto de Atacama, el cielo más limpio que vi en mi vida. Fue un viaje de renacimiento, solo con mis pensamientos, sin obligación de dar cuentas a nadie, sin prisa para regresar, sin preocupación por lo que estaba pasando en casa. Por primera vez en décadas, era completamente libre. Durante el viaje recibí algunos mensajes de Gabriel en WhatsApp. Mensajes cortos, formales. «Papá, feliz año nuevo.
«Papá, ¿cómo está el viaje? Papá, ¿ya tienes fecha de regreso?». Respondí educadamente, pero no entré en conversación. Gabriel estaba tratando de mantener un contacto mínimo, probablemente con la esperanza de que cambiara de opinión sobre la herencia. Pero no estaba interesado en relación basada en interés financiero. Cuando regresé de la Patagonia en enero de 2021, Gabriel me buscó para una plática de Año Nuevo. «Papá, ¿podemos tomar un café? Quiero saber cómo estuvo el viaje». Acepté. Fuimos a una cafetería cerca de casa, un sábado por la mañana. Gabriel estaba diferente, más delgado, con ojeras, claramente estresado. Supe después, por Carolina, que estaba con problemas financieros serios y que el matrimonio con Patricia estaba tambaleándose. «Papá, tus fotos del viaje quedaron increíbles. Te ves, no sé, más joven». «Es porque me siento más joven. Papá, quería aprovechar y pedirte disculpas. De nuevo, sé que me equivoqué en la boda. Sé que te lastimé». «Gabriel, no me lastimaste. Me mostraste quién eres». «Papá, cambié. Juro que cambié». «Gabriel, tienes problemas financieros y quieres de vuelta la seguridad de la herencia. Eso no es cambio, es desesperación». Gabriel se quedó sin respuesta, porque era exactamente eso lo que estaba pasando. «Gabriel, si realmente hubieras cambiado, estarías construyendo una relación nueva conmigo sin hablar de herencia. Me estarías buscando para conversaciones sin interés por detrás». «Papá, puedo hacer eso. Puedo construir una relación nueva». «Gabriel, puedes intentarlo, pero mi testamento no va a cambiar. La herencia es consecuencia de elecciones pasadas, no promesa de comportamiento futuro». Gabriel salió de ese café visiblemente frustrado, porque había descubierto que hay consecuencias irreversibles en la vida. Pero yo salí de ese café con una sensación de paz profunda, porque finalmente estaba tratando a Gabriel como el adulto que era, no como el hijo que quería que fuera. Durante 2021, construí una rutina nueva, centrada en mí mismo. Me levantaba temprano, hacía ejercicios en el patio, tomaba un café largo leyendo el periódico. Trabajaba algunas horas al día en la empresa, pero sin la presión de construir un imperio para dejar a los hijos. Los martes y jueves iba al curso de carpintería. Los sábados pescaba con Antonio. Los domingos recibía a Carolina y Pedro para comer, pero Gabriel solo aparecía cuando lo invitaba directamente, y aún así no siempre venía. Era una vida sencilla, pero era genuinamente mía. En junio de 2021 pasó algo que simbolizó perfectamente mi nueva fase. Recibí al primer grupo de becarios de la Fundación María Elena Silva, 20 jóvenes, hijos de albañiles, pintores, electricistas, plomeros, muchachos y muchachas de 18 a 20 años, con la misma hambre de conocimiento que tenía a los 18 años, pero con oportunidades que yo no tuve. Organicé una comida de bienvenida en la sede de la Fundación. Durante 2 horas, platiqué con cada uno de ellos, escuché sus historias, sus sueños, sus planes. Era exactamente lo opuesto de lo que sentí en la boda de Gabriel. En vez de rechazo, gratitud. En vez de vergüenza del origen, orgullo del progreso. En vez de hijo queriendo borrar el pasado, jóvenes queriendo construir el futuro sin olvidar de dónde venían. Ese día entendí que había hecho la elección correcta. El patrimonio que Gabriel rechazó estaba siendo usado para transformar vidas de personas que valoran la oportunidad, no que se avergüenzan del origen. Mi herencia verdadera no serían hijos que cargaran mi apellido por obligación, sino jóvenes que cargarían mis valores por elección. Fernando Silva había renacido, no como papá decepcionado, sino como hombre realizado. Son las 3 de la mañana de un martes de agosto de 2021, casi 2 años después de la boda de Gabriel. Estoy aquí en la terraza de casa, tomando un té, mirando las estrellas por el telescopio que compré el año pasado. La casa está en silencio. No es el silencio pesado de la soledad que sentía en 2018 y 2019, es el silencio ligero de la paz.
el silencio de un hombre que no debe explicaciones a nadie sobre sus elecciones. Hoy por la tarde recibí una llamada que me hizo reflexionar sobre todo lo que pasó en los últimos 2 años. Era del LIC. Roberto, mi abogado. Fernando, Gabriel metió una demanda cuestionando el testamento. No me sorprendí. Gabriel había agotado todos los intentos de reconciliación basados en conversación. Era natural que pasara al ataque jurídico. ¿Cuál es su alegato? Coacción moral. Alega que lo forzaste a excluir el apellido Silva y que el cambio en el testamento fue reacción desproporcionada basada en manipulación emocional. Me reí bajito. Gabriel estaba tratando de invertir la historia. En vez de hijo que rechazó al papá, papá que manipuló al hijo. Licenciado, ¿tenemos documentación de todo? Tenemos. El proceso no tiene ninguna oportunidad. Gabriel firmó el cambio de nombre voluntariamente. No existe evidencia de coacción y tienes derecho absoluto de destinar tu patrimonio como quieras. ¿Cuánto tiempo va a durar? Unos 2 años, tal vez 3, pero es solo cuestión de tiempo para que sea archivado. Colgué el teléfono con un sentimiento extraño. No era rabia, no era tristeza. Era una especie de lástima distante, como cuando vemos a un extraño tomando una decisión mala en la calle. Gabriel estaba gastando dinero que no tenía, en una batalla jurídica que no podía ganar, por una herencia que había rechazado cuando podía haberla mantenido. Era la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. Hoy, en agosto de 2021, mi vida está organizada de una forma que no imaginaba 2 años atrás. La Fundación María Elena Silva está funcionando completamente, con 40 becarios activos y planes para llegar a 100 en los próximos 2 años. Silva Ingeniería sigue operando, más pequeña pero más eficiente. Ya no acepto obras grandes, solo proyectos que realmente me interesan. La empresa se volvió más un hobby rentable que una obsesión por crecimiento. Carolina y Pedro mantienen una relación normal de hijos adultos conmigo. Comen en casa regularmente, me incluyen en los eventos de sus familias, tratan mi decisión sobre Gabriel con respeto, aún sin estar completamente de acuerdo. Gabriel desapareció de mi vida social. Ya no aparece en las comidas de domingo, no habla para platicar, no participa en las reuniones familiares. Mantenemos contacto mínimo a través de mensajes formales en fechas conmemorativas. Supe por Carolina que se separó de Patricia a principios del año. El matrimonio no resistió la presión financiera y la frustración de haber perdido la herencia esperada. También supe que Gabriel cambió oficialmente el nombre de vuelta a Gabriel Silva Hernández, no por arrepentimiento genuino, sino por estrategia jurídica para el proceso del testamento. Muy poco, muy tarde. Durante estos 2 años aprendí algunas lecciones sobre paternidad, dignidad y valor personal que me gustaría compartir, especialmente con otros hombres que pueden estar pasando por situaciones parecidas. Primera lección. Hijo no es inversión garantizada. Uno trabaja, se sacrifica, educa, pero no tiene garantía de retorno emocional. Los hijos son personas independientes, con elecciones propias, y esas elecciones a veces no incluyen gratitud o respeto por los papás. Segunda lección. Amor de papá no debe ser incondicional al punto de la autohumillación. Podemos amar a los hijos para siempre, pero no necesitamos aceptar irrespeto para siempre. Amor verdadero a veces incluye consecuencias. Tercera lección. Patrimonio es herencia de valores, no derecho de nacimiento. Si un hijo rechaza los valores que construyeron el patrimonio, tiene sentido que el patrimonio sea dirigido hacia quien honra esos valores. Cuarta lección. Nunca es tarde para que un hombre recomience. A los 64 años descubrí hobbies nuevos, hice amigos nuevos, viajé a lugares que siempre quise conocer. La vida no se acaba cuando los hijos se vuelven adultos. Quinta lección. Dignidad masculina se construye por elecciones diarias, no por reconocimiento externo. Puedo ser un hombre digno independientemente de que mis hijos me reconozcan como tal. Sexta lección. Soledad elegida es diferente de soledad impuesta.
Cuando decides alejar personas que te irrespetan, la soledad que queda es liberadora, no dolorosa. Lo que Gabriel nunca entendió es que no cambié el testamento por venganza. Lo cambié por coherencia. Si hubiera venido a platicar conmigo al día siguiente de la boda, asumiendo que había tomado una decisión precipitada, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Si hubiera demostrado arrepentimiento genuino antes de descubrir las consecuencias financieras, tal vez habría considerado revertir la situación. Pero Gabriel solo se arrepintió cuando descubrió el precio de la elección. Eso no es arrepentimiento, es cálculo. La verdad es que Gabriel me mostró exactamente quién es, un hombre dispuesto a rechazar su propio origen cuando no le conviene a sus planes sociales. Un hijo capaz de borrar simbólicamente al papá cuando ese papá arruina la imagen que quiere proyectar. No quiero dejar patrimonio para ese tipo de persona. Prefiero dejárselo a jóvenes que honran el origen humilde y usan oportunidades para crecer, no para olvidar de dónde vinieron. La Fundación María Elena Silva ya transformó 40 vidas en 2 años. Jóvenes que estaban destinados a repetir la vida de sus papás trabajadores ahora se están graduando en medicina, ingeniería, derecho, administración. Y todos ellos saben exactamente quién financió esa transformación. Esos jóvenes cargan el nombre Silva con orgullo, no con vergüenza. Gabriel podía haber sido mi legado personal. Eligió no serlo. Ahora, mi legado son esas 40 familias que están subiendo en la vida, cargando valores que considero importantes: trabajo honesto, gratitud por las oportunidades, respeto por quien posibilitó el progreso. Si llegaste hasta aquí en esta historia, probablemente es porque tocó algún punto de tu propia experiencia como hombre, como papá o como hijo. Si eres papá y estás aceptando irrespeto de los hijos en nombre de la armonía familiar, reflexiona. Armonía construida sobre irrespeto no es armonía, es sumisión. Si eres hijo y estás tratando a tus papás como banco o como problema de imagen, acuérdate, no van a estar aquí para siempre y cuando se vayan, vas a tener que vivir con las elecciones que hiciste. Si eres hombre y estás aceptando menos de lo que mereces en cualquier relación, entiende, dignidad no es negociable. Mejor solo con respeto propio que acompañado con autohumillación. ¿Cuántos papás por ahí están financiando su propia desvalorización? ¿Cuántos hombres están aceptando migajas de atención de hijos que solo aparecen cuando necesitan algo? No tiene que ser así. Hay vida, propósito y felicidad después de que decides dejar de aceptar irrespeto. Hay dignidad en establecer límites, aún con familia. Hay paz en alinear tus acciones con tus valores, aun cuando eso significa soledad temporal. Fernando Silva. Hoy es un hombre más feliz que Fernando Silva de hace 2 años. No porque rechacé a mi hijo, sino porque dejé de aceptar rechazo de él. La diferencia es sutil, pero fundamental. Ahora cuéntame, ¿desde dónde estás viendo esto? Deja aquí en los comentarios tu ciudad, tu estado, tu país. Quiero saber dónde llegó este mensaje, y si conoces algún papá que está aceptando menos de lo que merece, comparte este video. Hay muchos hombres por ahí que necesitan entender que valorarse no es egoísmo, es necesidad. Si este relato te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares, deja un like y suscríbete al canal. Aquí no contamos historias de víctimas, contamos historias de hombres que decidieron reaccionar. Porque nunca, pero nunca, es demasiado tarde para que un hombre recupere su dignidad. Un abrazo desde Ciudad de México, y recuerda, construiste mucho más que una familia, construiste un hombre que merece respeto.